un diplomado en manejo terapéutico en procesos oncológicos y no oncológicos y médica especialista de primer nivel de atención. Damas y caballeros, hoy la doctora comparte con nosotros el tema de cirugía primaria de control de daños en pacientes politraumatizados. Doctora Gaby, muy buenas tardes, bienvenida a la plataforma de COEX Capacitaciones. Le voy en este momento a dar paso a usted, por favor, para que pueda compartir con nosotros, estar ya con esta información. Le solicitamos habilitar micrófono, compartir pantalla para iniciar la jornada. Bienvenida, doctora Gabriela. Le solicito, por favor, para que active su audio, doctora. Tenga la bondad. Y le mande una solicitud, por favor. Sí, ahí le mandé para que le permita activar que me apruebe, por favor, la solicitud que le envío para su micrófono, doctora. Ya le mandé otra vez. Para que, por favor, nos ayude aceptando esta solicitud y ya, a ver, permítame, por favor. Ya, no sé si ahí le llegó un mensajito en su pantalla para que acepte, por favor. Ya le veo, por favor, no se preocupe. Ya, ahí chequele, por favor, mi estimada doctora. Perfecto, perfecto. Muchas gracias más bien a usted, doctora. Ahí sí. Perfecto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Disculpe estos pequeños errores, ¿no? Le No, damos no paso se para que también preocupe, Juan comparta Carlos. pantalla y podamos iniciar en esta tarde. No se preocupe, Juan Carlos. Muy buenas tardes con todos, con los participantes, con las personas que están a cargo de este congreso y de estas ponencias. Agradecerles por siempre la atención y por todo lo que nos permiten dar un poco de los conocimientos que tenemos, de las actualizaciones que vamos realizando. Y pues para mí es un gusto estar aquí en este momento junto a ustedes para darles los temas y más que nada el tema es algo clave que necesitamos saber, no necesariamente estando en un hospital, sino también puede ser dentro del primer nivel de atención, obviamente en un segundo nivel, que es el hospital, y si es que alguien tiene la posibilidad de estar en un tercer nivel, es decir, en un nivel de especialidades, pues mucho mejor, ¿no? Ellos tienen mucha más capacidad y más insumos. Como bien lo dijo Juan Carlos, vamos a compartir y voy a empezar la ponencia sin antes también desearles a todos que tengan un buen año. Todavía estamos recién empezando, como sabemos. Espero que Diosito les bendiga, que sigan adelante, todos como son participantes, estudiantes, ya son profesionales, tal vez algunos posgradistas o ya especialistas, pues que Dios les bendiga y que este año sea aventuroso y sea algo muy bueno para todos y podamos realizar las cosas de manera adecuada y como Dios decida, ¿no? Así que espero eso en primer lugar. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es el tema. No sé si por favor me confirman si se ve la pantalla. Creo que se me acaba de ir, no sé. Doctora, sí, efectivamente, está ya su pantalla, pero póngale en pantalla completa y estamos listos para iniciar. No me sale. ¿Ahí? ¿La ven? Efectivamente, ahí estamos todo en orden. Ya, chévere. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es la cirugía de control de daños en paciente politraumatizado. Como nosotros sabemos, el paciente politraumatizado es un paciente que, como su nombre lo dice, tiene muchas comorbilidades, muchos sitios en los que tenemos que actuar como médicos, como enfermeras, como psicólogos, como de todo un poco. Entonces, muchas veces los pacientes son eh, candidatos a una cirugía inmediata o a una cirugía de exploración. Y muchas veces, cuando estamos en el segundo nivel y a veces está empezando o recién estamos iniciando, por decir en emergencia, porque estos pacientes nos van a llegar más en emergencia, no sabemos qué realizar, no sabemos qué hacer, vemos una fractura y decimos, mejor primero hay que verle la fractura, le vemos que está inconsciente o que no está respirando, entonces mejor primero veamos lo que es la respiración y nos olvidamos de que estamos ante un paciente que tiene todo. O sea, no es solo la cabeza, no es solo la pierna, no es solo el tórax, no es solo la respiración, sino es un absolutamente un todo.
Entonces, para poder empezar a hablar nosotros de la cirugía en daños, tenemos que saber algunas cosas. ¿Por qué no vamos a ir como locos y decir, este paciente vamos a operarle y le vamos a meter ahorita una exploratoria? ¿Por qué? Porque como viene de un accidente y me dijeron que es un politraumatizado, mándele a cirugía, que generalmente también ocurre en algunos hospitales. Entonces, el impacto de un trauma, nosotros tenemos que saber que es la causa de muerte más frecuente en menores de 40 años, especialmente en varones, y que es un desafío para el médico que está en emergencia y obviamente para el cirujano, porque como su nombre lo dice, politrauma, no es que entra un apéndice, no es que entra una vesícula. No sabemos qué vamos a encontrar, porque tuvo su trauma, tuvo su accidente, tuvo su caída, tuvo su accidente de tránsito, tuvo algún golpe muy fuerte. Entonces, como vemos, este trauma genera bastante muerte porque hay que actuar de una manera, de cierta forma, rápida, pero eficaz. Entonces, ahí es donde entra la cirugía de control de daños. ¿Por qué este es esencial? Porque nosotros vamos a tener una triada letal, la cual tiene que ser abordada ahí sí inmediatamente. O sea, ahí sí no importa cualquier cosa, le intuban al paciente y lo de menos es que hay que hacer radiografías, que hay que hacer exámenes, que hay que hacer la punción, que hay que ver cómo está, que hagámosle un ecofaz. Eso ya es lo último. Si tenemos esta triada, que es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, ese paciente es candidato, así sea lo que sea, a una cirugía de control de daños. No podemos esperar a que nos traigan los rayos X, a que le hagan la gasometría, a que le hagan la biometría. Ese paciente entra directamente a cirugía, porque estamos hablando, como ustedes ven, de una triada letal. ¿Qué quiere decir una triada? Una triada que nos va a provocar la muerte inmediata del paciente y vamos a aumentar el impacto de un paciente politraumatizado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta cirugía de control de daños? Que no es, por si acaso, la cirugía que digamos que van a entrar y van ya a restaurar el vaso, a restaurar el hígado, a restaurar el intestino. No es que van a realizar eso. Es una cirugía en la que vamos a controlar lo que son los órganos diana. Y como ustedes ven la triada, no es que nos dice vamos a abordar el hígado, vamos a ver cómo está el vaso y vamos a ver cómo están los diferentes órganos. El objetivo de esta cirugía es estabilizar al paciente y una vez estabilizado, ahí sí entra una cirugía general, es decir, a una cirugía definitiva o de control. Es decir, que si nosotros hablamos de una cirugía de control de daños, es una cirugía de emergencia, no es una cirugía ya definitiva en la que vamos a tratar todo lo que el paciente tenga. Lo que vamos a hacer en esto es estabilizar al paciente de una manera fisiológica con el fin de evitarle la muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro ciertas definiciones. La primera, politraumatismo. ¿Qué es el politraumatismo? Son dos o más lesiones en una región anatómica y que en al menos una de ellas nosotros vamos a tener una escala que es de la IS, que es una escala de daño de forma corta, que no tiene que superar el valor de 3. Estas condiciones siempre va a estar acompañada de un shock, de una acidosis metabólica, de una coagulopatía o de un compromiso fisiológico del paciente. Puede venirte con pérdida del nivel de conciencia, puede venirte con múltiples, como dicen los pacientes, moretones, puro golpes, con fracturas, y muchas veces no son fracturas expuestas, ojo, son fracturas que son internas, que también necesitan tratamiento. Entonces, hay que recordar que para hablar de politraumatismo son dos o más regiones anatómicas donde tenemos alguna lesión. Los criterios de Berlín son una herramienta fundamental para el diagnóstico temprano y para poder nosotros decir en qué estadio de gravedad se encuentra nuestro paciente politraumatizado. Estos criterios van a clasificar al paciente.
y nos van a orientar y nos van a dar el pronóstico inicial y nos va a ayudar a ver qué es lo que tenemos que realizar con este paciente. Entonces ahí sí nos va a decir, entra cirugía de daños, puede esperar la cirugía y primero vamos a ver la parte de traumatológica, puede esperar la cirugía y vamos a ver lo que es la parte de tórax. Entonces, estos criterios son fáciles, van a encontrar en cualquier hoja de las de emergencia o igual esto se evalúa en base a las lesiones del politraumatismo. Como ya habíamos dicho, el objetivo principal es que el paciente esté estable y que sus funciones vitales estén presentes, porque no me sirve de nada tener un paciente y a los 5 o 10 minutos me fallezca. Entonces tenemos que dar un diagnóstico y una clasificación temprana que sea con un pronóstico y con una decisión bien orientada, bien terapéutica, para de esta manera nosotros poder minimizar el riesgo, obviamente no causar más lesiones y evitar la muerte de nuestro paciente. Nosotros para esto del control de daños no es algo nuevo, es algo que ya se viene manejando desde años atrás. Inclusive nos dicen que es desde 1900 hasta antes de 1900. El concepto que nos daban al inicio era que es una medicina de un paciente que tiene traumatismos graves. La técnica nos, de manera temprana nos ayudó Pingle con la compresión hepática, porque se dice que el daño hepático es el más frecuente, que se presenta casi en el 60% de los pacientes que sufrieron un accidente de tránsito, porque especialmente en los que fueron el piloto, porque como ustedes saben, tenemos el volante y el volante generalmente hace compresión o bien en el pecho o bien en el abdomen. Y generalmente nos dice que el hígado es el que más se daña. Y esto, vuelta, él nos habla de una laparotomía de empaquetamiento, es decir, como su nombre lo dice, al paciente empaquetarle primero para evitar que haya tanta pérdida de sangre o que exista tan mayor daño de órganos. Y después del empaquetamiento y de ya tener las funciones vitales y al paciente de una manera estable, ahí sí pasar a la cirugía definitiva. Rotontón es el que nos da la triada de tal que habíamos visto, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Esto se dio ya como un estándar en 1993 y se le tomó ya en consideración como la triada letal para lo que es la cirugía de daños. Entonces, esto, como ven, es tomado en el 2020, es una referencia actual y es lo que estamos todavía utilizando. Vamos a hablar de la fisiología clave del politrauma, que es lo que estamos viendo, nuestra triada letal, que si lastimosamente se nos presenta estas tres situaciones, como su nombre le dice, es letal. O sea, por más que tratemos, a no ser que tengas el quirófano poco más y de aquí a 2 minutos, ni 2 minutos, es decir, que yo le atiendo en el cubículo 1 y el quirófano está a 2 segundos, que el camillero más se demora en subirle que en llevarle. La triada letal, generalmente en estos pacientes, como su nombre mismo lo dice, el pronóstico no es bueno. Nosotros hablamos de hipotermia cuando tenemos una temperatura menos de 35 y obviamente esto nos ayuda agravando el sangrado. Este también ayuda a que la función orgánica no se dé, no se realice. Tenemos vasoconstricción tanto periférica y si ya pasa mucho tiempo, inclusive estamos hablando de una vasoconstricción ya de grandes vasos, lo que genera que obviamente hay alteración en la parte de la circulación y obviamente pues nuestro paciente va a tener su falla. La coagulopatía, vamos a tener bastante trombocitopenia, dilución y difusión de plaquetas, lo que va a comprometer la homeostasis y todo lo que son las interleuquinas que van a actuar a nivel de la parte de la coagulopatía. Y esto va a generar igual más daño por tratar de menorar el sangrado.
Recuerden que el paciente politraumatizado, como les digo, no siempre va a venir con la sangre, pero como en los dibujos animados, saltando por todo lado y poco más de a chorro que tú ya obvio ves que está sangrando por la barriga y dices, hay que coser esa barriga. Muchas veces los pacientes solamente te van a venir con una equimosis, con unas petequias o simplemente con dolor o con una distensión abdominal. Y muchas veces no le toman en cuenta porque dicen, bueno, obviamente le va a doler porque el volante le golpeó. O como no se refiere a dolor en la barriga es lo que menos topo y me dedico, como digo, a las fracturas, porque como las fracturas me causan bastante sangrado, tengo que hacer esto. Como está con heridas, tengo que suturarle. Entonces recuerden que esta coagulopatía se da internamente. Entonces va a haber daño y como decíamos, a nivel de hígado va a causar mucho problema y va a generar que la triada siga haciendo que el pronóstico sea malo. En cuanto a la acidosis metabólica, nosotros sabemos que está causado por hipoxia tisular, vamos a encontrar un lactato elevado y obviamente vamos a ver una repercusión a nivel de los órganos. Aquí está un gráfico que les voy a agrandar, perdónenme un segundo, de la acidosis metabólica, que aquí nos indica que vamos a tener varios problemas. Vamos a tener alteración muscular, vamos a tener alteración a nivel de órganos, a nivel de riñones, vamos a tener alteración a nivel respiratorio, porque ya no solo va a ser una acidosis metabólica, puede combinarse con una alcalosis respiratoria. Vamos a ver que la respiración de nuestro paciente ya no es la de siempre, generalmente es una respiración de Kussmaul, es decir, una respiración casi pausada en la que vamos nosotros a notar que siempre, como les estaba ahorita tratando de hacer la respiración, es alzando y tratando de meter aire, pero el paciente no lo logra. Vamos también a tener alteraciones como confusión, puede haber pérdida de conciencia, podemos tener también lo que es hipercalemia, podemos también tener lo que es náuseas, vómitos, diarreas, falla renal, un shock, podemos tener también una alteración a nivel de la parte cardíaca. Entonces, no es tan sencillo un paciente politraumatizado, como lo pueden ver, porque ese paciente nos puede causar todo esto y esa triada, como ustedes ven, nos toca manejar todo. Entonces, si no lo manejo, obviamente el pronóstico y la muerte es casi segura de nuestro paciente. Entonces, nosotros tenemos, como vimos, dos tipos de tratamientos y generalmente ahí es donde se nos confunden muchos de los médicos, de los internos o de las personas que los están atendiendo a los politraumatizados, que se confunden con la cirugía general y la cirugía de control de daños. Como ya les dije, la cirugía de control de daños es un tratamiento completo, temprano, oportuno, rápido y eficaz y tiene que basarse en la estabilización del paciente, no en la restauración de lo que está dañado. Mientras que, como aquí nos dice, se prefiere que el paciente, como está inestable, tenemos que tratar de reparar, pero de una manera oportuna y que se pueda realizar. Si yo sé que tengo una fractura de fémur y que tengo que ponerle una plaqueta, una platina, y tengo que ponerle tornillos y encima tengo que estar casi una hora, esa ya no es una cirugía de control de daños, esa ya es una cirugía definitiva. Nosotros tenemos que ver también que tenemos el tratamiento completo temprano, que es ahí sí la reparación quirúrgica completa, inmediata y de todas sus lesiones, pero con el paciente estable. No vamos a esperar a querer hacer, como digo, la cirugía de la fractura de fémur con un paciente que está con acidosis, que está intubado, que está inconsciente y que vemos que está con múltiples lesiones y que tiene un golpe en la barriga. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Para eso podemos considerar, como vimos, los criterios de Berlín o también esta escala que es la ICC, que es el score del daño del paciente, que no tiene que estar más de 30, porque si está más de 30, el pronóstico de vida es casi del 0%. También tenemos que ver si necesita la cirugía de control
o si es que podemos hacer el tratamiento. Y también tenemos que tomar en cuenta que toda cirugía, sea la de daños de control como la de tratamiento completo, puede presentar su complicación, tiene su riesgo y tiene su factor que tiene que ser planificado. ¿Qué es lo que se va a realizar? No es que le digo, le voy a llevar al quirófano y ahí veo que le hago, que también he visto que muchas veces lo realizan. Y dicen, ahí veo que hay que reparar, pero de que algo está roto porque el paciente está hipotérmico, está que ahorita con una presión baja, está hipovolémico, está todo un desastre, entonces llevémoslo al quirófano a ver qué le hago. No, si yo ya entro al quirófano, yo ya sé a cuál de las dos voy. O voy al de control de daños o voy al tratamiento completo. O tengo un paciente estable o tengo un paciente inestable. Y dependiendo de eso, yo decido. Entonces, nuestra cirugía de daños control de daños tiene 3 fases, porque como su nombre lo dije y como les vuelvo y les repito, es para estabilizar al paciente, no es para curarle o darle el tratamiento definitivo. Entonces tenemos la fase inicial, que es la intervención urgente, que se debería realizar antes de los 15 minutos de lo que ha llegado, en la cual vamos a tratar de controlar la hemorragia sin la reparación definitiva, vamos a evitar la contaminación del paciente y vamos a tratar de ver qué órgano es el que está dañado. De ahí vamos a la fase 2, que es la reanimación en UCI. Recuerden que estamos hablando de un paciente inestable. Entonces, obviamente, tenemos que corregir todos los parámetros fisiológicos, especialmente los de la acidosis metabólica que habíamos visto en la triada letal. La fase 3 es la cirugía definitiva, en la cual ahí sí ya vamos a hacer lo que es la reparación completa de las lesiones y de lo que necesita nuestro paciente. Entonces, normalmente tenemos que ver criterios de cómo está progresando nuestro paciente. Y para eso nos vamos a basar en el pH, que tiene que estar menos de 7.3, en la temperatura, porque recuerden que la triada nos hablaba de hipotermia, entonces vamos a ver que tiene que estar más de 36 y tenemos que ver qué tanto tenemos que transfundir a nuestro paciente porque está sangrando. Se dice que cuando tenemos daño de hígado, nosotros tenemos por lo menos una pérdida de 2 a 3 litros de sangre. Es por eso que cuando nosotros tenemos un paciente politraumatizado, ustedes van a oír que les van a decir pongan 2 vías, le ponen vía central, le dicen que tienen que canalizarle aunque sea en el hueso, pero tiene que tener unas buenas vías porque tenemos que hacer transfusiones sanguíneas. Entonces, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente, vamos a hacer la evaluación que ya sabemos que nos dice la TLS, la CLS, que nos indican que tenemos que realizar. Antes era el ABCDE, ahora ya sabemos que es el CABDE, en el que vamos a ver lo que es la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico y la exposición y prevención de hipotermia. Recuerden que, como les digo, esto ya se cambió, pero hay todavía en algunos lugares que sí nos toca realizar el ABCDE. ¿Por qué razón? Porque a veces sí resulta que el daño es más a nivel de la vía aérea y cervical y la respiración, pero el ATLS nos indica que ahorita lo primero en un paciente inestable, en un paciente politraumatizado, en un paciente que nosotros veamos que está mal, lo primerito es la circulación y por eso nos dice empiece la reanimación con las famosas compresiones a nivel de tórax y ahí vemos lo que son la vía aérea, neurológica, respiratoria y todo eso. Entonces es urgente ver si nuestro paciente necesita intubación. Hay que ver que no tenga un neumotórax a tensión y obviamente los sangrados, porque de nada me sirve llevarle a un paciente a una cirugía de control de daños si resulta que está con un neumotórax de tensión y que necesitaba una intubación. Se me va a morir. De nada me sirve que me manden a un paciente a cirugía de daños si está con una fractura de fémur expuesta y con una fractura a nivel igual de húmero expuesta y que encima tiene un escalpe en el pelo que está más del 50%. Entonces tengo sangrado por todo lado. ¿Cómo le estabilizo? Tengo que primero pasar los sangrados, tratar
de menorarlos, de hacerlo rápido, aunque sea a puntos cortos, para ya tratar de menorar y poderle mandar a la cirugía de daños. Si no, de nada nos sirve porque nuestro paciente igual se va a morir. La fase 1, como les digo, es el control del sangrado, en el cual tenemos que hacer las ligaduras de vasos. Muchas veces tenemos que mejorar lo que es por medio de los shunts temporales, la desviación de flujo sanguíneo. Tenemos que hacer lo que habíamos visto, el empaquetamiento abdominal. Tenemos que evitar la demora. Tenemos que tratar de hacer lo más pronto posible. Y tenemos que ver si es que es posible la laparotomía de control, que este esté indicado en un paciente con hipotermia, pero que no necesite que las transfusiones masivas no sean más de 10 unidades de glóbulos rojos, porque recuerden que muchos ocupan bastantes, no ocupan uno o dos, y por eso si han visto en la tele saben decir, favor ir a dejar sangre tipo tal para el paciente tal, porque no es que necesitan una funda, necesitan algunas. Entonces, no es que ponen porque, es que necesito una O positivo. Necesitan bastante sangre para poderle mejorar. Entonces, si yo entro ya a una cirugía de daños, tengo que ver estos indicadores para poder ingresar. La fase 2, como habíamos dicho, es de la unidad de cuidados intensivos con la corrección fisiológica de la hipotermia, de la coagulopatía, de la acidosis, y obviamente tiene que estar hemodinámicamente estable. No decimos hemodinámicamente como generalmente nos dicen de valores normales, porque si decimos valores normales me dicen el pH es de 7.35. El lactato tiene que ser menos de 3. El ácido carbónico tiene que estar en menos de como es. El oxígeno tiene que estar menos de 90. Esos son los valores normales. Nosotros necesitamos un paciente hemodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir? Que yo me baso en los rangos que nos dan, por ejemplo, en el pH. En el pH nos dicen que puede ser de 3.2 a 7.5. Entonces, si ya están en un 3.2, ya puedo estar pensando en que ya lo estoy compensando. Si estamos hablando de la hipotermia, decíamos que es menos de 32. Si ya le noto que está llegando a 32, digo, ya se me está compensando, o sea, ya estamos mejorando. Y en la coagulopatía igual tenemos que ver los valores. Ahí sí no les doy un valor exacto porque depende del laboratorio. Algunos laboratorios nos dicen entre 50 a 150, otros nos dicen desde 75 hasta 200, pero generalmente la mayoría de laboratorios nos usan entre 50 hasta 150. Entonces, si yo ya encuentro entre esos valores, digo, ya puedo estar pensando en la cirugía definitiva, porque él ya pasó por la cirugía primaria. Las transfusiones nos respaldan generalmente que en este tipo de pacientes de politraumatismo que van a entrar a cirugía y que ameritan cirugía, se les coloque plasma, plaquetas y glóbulos rojos en una proporción de 1, 1, 1 cada uno. Esto nos dijeron desde el 2015 y se mantiene hasta el momento en las últimas guías de la TLS. Entonces vamos pasando y vamos valorando y vamos evaluando, pero siempre los tres, plasma, plaqueta y glóbulos rojos. Entonces vamos monitorizando todo lo que son los gases y vamos preparando a nuestro paciente para la cirugía definitiva, que es la fase 3. Entonces en esta cirugía definitiva, nosotros ahí sí ya hacemos la revisión completa, el cirujano, ahí sí ya va a ver exhaustivamente todas las lesiones, hígado, vesícula, páncreas, intestino, vamos a ver riñón, uréter, vejiga, o sea, ahí sí ya es una reparación de todas las lesiones de una manera completa, no como decir de ese momento para evitar que no se me muera. Vamos a ver si es que hay o no que cerrar definitivamente o de forma diferida lo que es la cavidad abdominal, dependiendo de lo que nuestro paciente tenga.
Y tenemos que recordar que no es que solo debe entrar el anestesiólogo y el cirujano y la enfermera y el circulante. Si es que es posible, tiene que igual estar el médico de cuidados intensivos, tiene que de ser posible estar, por ejemplo, el médico urólogo, porque como digo, también vamos a ver lo que es vejiga, vamos a ver lo que es uréter, y también se indica que debería estar afuera el otro equipo interdisciplinario, porque este es como todo lo que es medicina, no es el trabajo de solo uno, es un trabajo multidisciplinario en el que vamos a interactuar todos para poder salvar la vida de nuestro paciente. Uno de los más frecuentes y donde más la gente como que se nos aloca, aparte de lo que es las cirugías expuestas, como les digo, de fémur, de húmero, de los huesos grandes o de los huesos pequeños, porque el sangrado es como los dibujos animados, como que hemos abierto las llaves de paso del agua. Entonces, una de las más frecuentes es la fractura de pelvis, porque recuerden que generalmente los politraumatizados son por accidentes de tránsito, caídas, golpes o por algún daño o por alguna presión que fue muy intensa que generó que se dé varias fracturas. Entonces, esta hemorragia sí necesita obviamente el cinturón, los fijadores que le estabilicen, que le pongan las cosas para poderle salvar la vida y como les he puesto aquí en el dibujo, depende también el sitio de donde se generó el daño de la pelvis. Entonces, para yo poder fijar esto y para yo poder controlar el sangrado del volumen, aquí es donde, por ejemplo, yo uso lo que es la reducción o el empaquetamiento que habíamos visto. Pero recuerden que el empaquetamiento no es coger al paciente y poco más dejarle como dejan en las que quieren bajar de peso, esas cinturitas así como que para que no respire y el pobre paciente más se queje de lo que le comprimieron que de lo que le estaba doliendo. Es un empaquetamiento en el cual nosotros, es como decir, como envolverle para evitar que sangre, pero tampoco es poner, como saben, poner en la casa lo que encuentran, la alfombra, poco más y la cobija. Entonces, es empaquetar con las medidas de protección y obviamente con las cosas esterilizadas, porque tenemos que evitar, recuerden, la sepsis o las infecciones. Estos pacientes generalmente se vuelven inestables si no son bien manejados. A los 30 minutos, estos pacientes estamos con un paciente completamente inestable, porque ya empieza la embolización arterial, tenemos el taponamiento pélvico y obviamente la hemorragia masiva que va a hacer que los signos vitales se nos vayan al piso y tengamos un paciente que realmente esté inestable y que si no le damos la atención necesaria, su supervivencia es muy baja. Muchos han oído de la laparotomía de control, que también se la toma como la cirugía de daños, pero aquí nos habla de dos situaciones, que es el empaquetamiento y cierre temporal y el control de hemorragias y contaminación. La laparotomía de control no es cirugía de daños, como su nombre lo dice, es ver de manera rápida qué es lo que está dañado. ¿Cuál es la diferencia con la cirugía de daños? Que la cirugía de daños, si yo veo que el hígado me está sangrando, como les decía, aunque sea hago unos 4 puntos, veo que el sangrado disminuyó y después vendrán a coser bien y a coser por capas y ver qué necesita y cuál óvulo está dañado y qué sector del hígado es el que necesita atención. Entonces, esa es la diferencia. Mientras que la laparotomía de control es así, generalmente a veces ya tratan de ya hacerle la cirugía completa, por decir, ha estado dañado el óvulo derecho del riñón, del hígado, entonces mejor cosámosle breve. Y esta es más larga y esta prolonga más tiempo. Y recuerden que nosotros estamos hablando que estamos con un paciente que está en los límites, por no decir que está inestable. Entonces, en la laparotomía nosotros tenemos el famoso empaquetamiento, que es
el empaquetamiento preperitoneal, que es vital en las lesiones abdominales y que nos ayuda a controlar, la hemorragia de forma efectiva. A veces ya le cierran temporalmente para prevenir el síndrome compartimental y de esta manera facilitar las siguientes intervenciones que se tengan que realizar. Y la otra que es el control de hemorragias y contaminación, en la cual nosotros, como les decía, la hemorragia es un órgano clave como el hígado, el vaso y los grandes vasos sanguíneos y es crucial para estabilizar el paciente y estabilizar la posibilidad de una buena supervivencia. Entonces, como ustedes ven aquí en la imagen, si nosotros no veríamos estas pinzas, no veríamos estos tubos, ni como funda, nosotros diríamos que es un abdomen que por ahí se raspó, se cayó y no pasó nada. Pero resulta que aquí nosotros tenemos un paciente con politraumatismo, porque si ya me doy cuenta, no ve si ha estado medio hinchado, si está medio dematizado, o sea, pareciera que hubiera algo en la barriguita. Ya no son los típicos aruñaditos como estos de aquí, que por ahí tal vez se aruñó al pasar por la cocina. Yo acá ya veo ya unas lesiones un poquito más grandes que ya me llaman la atención. El empaquetamiento ustedes se han de haber visto. Muchas veces dicen me han dejado con una funda y el rato que le destapan del vendaje, el familiar se asusta porque dice, ¿qué hace con la funda? Oiga, ¿cómo van a dejar esa cosa? Esta de aquí es un instrumento médico que está esterilizado y que no es una funda cualquiera, no es una funda de basura. Es una funda, como ustedes ven acá atrás, que tiene su certificación para que pueda estar dentro del abdomen y evitar lo que es la sepsis o las posibles infecciones. Nosotros tenemos aquí también lo que es la Em, ay, se me pasó, perdónenme. Pues está loca la compu. Bueno, tenemos lo que es la cirugía intraoperatoria, que como habíamos hablado, tenemos la ecografía FAS, es decir, una ecografía rápida que muchas veces y muchos hospitales de segundo y tercer nivel tienen en emergencia y el médico emergenciólogo debe manejarlo, en la que hace un eco de una manera rápida y nos dice, ¿sabe qué? Está con hemoperitoneo, con hemotórax, tiene aparentemente líquido en la cavidad de Douglas, entonces este paciente está sangrando por la barriga, no sé por dónde, pero está sangrando. Ven llamando al cirujano para que venga a ver y que él decida. Todo ahorita debería, según el ATLS y ACLS, toda emergencia, así sea de primero, segundo, tercer nivel que tenga emergencia, tiene que tener un ecógrafo para que se pueda realizar esta ecografía que como el paciente, hasta que le suban al paciente y le tomen los signos vitales, el emergenciólogo ya tiene que estar haciendo la ecografía y diciéndonos hay o no hay líquido. Porque eso no se demora porque se supone que esto hay en el hospital o en el sitio donde estamos. La vigilancia de la temperatura, la triada letal que habíamos hablado, mejorar todos estos objetivos para poder mejorar su supervivencia. Y obviamente tratar de cumplir los 3 fases que habíamos visto de la cirugía de daño de órganos mediante la estabilización de nuestro paciente para que pueda ir a la reparación o a la cirugía definitiva, que ahí sí se pueden demorar si quieren las horas que necesiten. Según las guías, nosotros tenemos algunos parámetros que, como ya les había mencionado, nosotros podemos observar. Los parámetros hemodinámicos, que ya vimos que son los signos vitales, y obviamente la gasometría en caso que se pueda realizar para tomar la decisión de una forma rápida y efectiva. La parte bioquímica, que es la parte de la coagulopatía, para hacer la parte igual de la acidosis, la parte de la hemorragia, para poder tomar la decisión. El score que habíamos hablado, que incorpora la gravedad, y como les decía, se tiene un valor mayor de 3, generalmente el fallecimiento se da en un 90 al 100%. Y ese sí necesita una cirugía de control de daños en menos de 15 minutos. Y los criterios de Berlín o criterios de trauma mayor, que este igual nos asegura la intervención si es que va a ser de tipo de daño de control o si es que puede esperar para tener su cirugía
definitiva. Ahora también tenemos que tener en cuenta los cuidados postoperatorios de UCI, que ya conversamos, que ya lo vimos, pero les he vuelto a poner por dos razones. Porque tenemos que tener en cuenta lo que es la ventilación protectora, es decir, para evitar un trauma torácico, porque a veces hay médicos que dicen, no importa, ponle todo al 100%, déjale con que eso no le va a hacer, no le va a causar daño, que el pH no importa, si pasa de acidosis a alcalosis, eso después corregimos. Lo importante es que el paciente esté vivo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las lesiones pulmonares y tenemos que tener en cuenta también el manejo nutricional, porque ustedes han de oír que siempre nuestros familiares, así no sea una cirugía de daños, sea un paciente que esté hospitalizado, vienen y te dicen, y le puedo dar de comer, y le puedo traer una sopita, y si le van a dar algo, vea, ya va 2 días sin comer. Entonces nosotros tenemos que informar a nuestro paciente que la nutrición dentro de las 24 a 48 horas después de la cirugía, con una fórmula hiperproteica, nos ayuda mucho en la recuperación, siempre y cuando mi paciente esté con un estado de conciencia alerta. Si yo tengo un paciente como los que tengo aquí en mis fotos, no le voy a dar de comer la fórmula hiperproteica. Tendré que ver lo que es la administración por medio de sonda, si es que de ley necesita, no es que si es que puedo, que de ley necesita, porque si yo mejoro la parte nutricional, estoy también dándole un extra para que mi paciente, su supervivencia sea un poquito mejor, porque las proteínas nos van a ayudar en cuanto a su recuperación. Entonces hablábamos del abordaje multidisciplinario. Como vemos, es una coordinación esencial e importantísima la colaboración de la parte traumatológica, emergencia, radiología, cuidados intensivos, enfermería, nutrición, inclusive a veces hasta el interno lo necesitamos para que nos dé poniendo la gasa. Un equipo en el cual está también lo que es los auxiliares de enfermería. Tenemos también los protocolos de SBAT, el cual nos indica que una comunicación eficiente y segura entre todo el equipo multidisciplinario ayuda en un 10% a la supervivencia del paciente. Porque se dan los casos que a veces viene el cirujano y dice, voy a hacer la cirugía definitiva. Viene el de UCI y dice, no, este es candidato para cirugía de daños. Viene el intensivista y dice, no, él no necesita cirugía. Entonces, como no hay la comunicación efectiva ni eficiente, nuestro paciente es el que sufre, porque no llegan a ningún acuerdo. La eficiencia mejorada, como digo, la comunicación clara, tratando de agilizar todas las decisiones para nuestro paciente para evitarle su fallecimiento. Y el abordaje integral en el cual nosotros le vamos a dar el tratamiento continuo desde la emergencia, es decir, desde el momento que nos entregaron al paciente politraumatizado hasta que salga recuperado finalmente del hospital. No vamos a hacer lo que generalmente pasa. Como ya pasó de emergencia, allá el cirujano verá qué hace. Y no sabemos si el paciente salió vivo, no salió, sigue en UCI, están esperando la cirugía, quedó con alguna deficiencia, con alguna complicación. Allá, ¿qué también pasaría con el paciente? O lo mismo hace el cirujano. Como yo ya lo operé, está ahorita en medicina interna, allá verá el médico internista, alta por cirugía. Y el médico internista con el paciente un mes todavía internado. Y el cirujano ni enterado. El emergenciólogo peor, porque el emergenciólogo ya le manda a cirugía. Si le busco al de cuidados intensivos, tal vez él baje, por lo que a veces interconsulta medicina interna para que venga a ver si no necesita alguna atención extra, pero necesitamos que el abordaje sea completo. Dentro de los avances nuevos tecnológicos, nosotros tenemos lo que es la cirugía mínimamente invasiva, en la cual tenemos la fijación externa, que son ahora ya que inclusive tratan fracturas complejas, tienen mayor estabilidad, son menos invasivas, tienen menos trauma tisular, menos riesgo, menos daño propio al paciente,
ya integran tecnologías, ya tenemos protocolos que están avanzando, como yo les decía, el ATLS, el ACLS, el BLS, ya ha cambiado en algunas cosas. Tenemos las perspectivas de todas estas nuevas guías y tenemos obviamente la validación del ABC de las nuevas guías o prácticas que estamos utilizando. Como toda cirugía tiene sus riesgos, tenemos 18% de riesgo de sepsis frente al 14% de una cirugía normal. Tenemos factores de riesgo asociados, lo que habíamos visto, las lesiones, las escalas que usamos. Tenemos riesgo de infección, de leucocitosis por su pH inferior a 7.3, en este caso 7.4, dependiendo, como digo, el laboratorio que utilizamos, aumentando las futuras complicaciones infecciosas en base a la cirugía postoperatoria. Tenemos muchas veces reintervenciones programadas en las cuales ya nosotros, como la cirugía, nosotros ya la hemos hecho, pero se basa en criterios para garantizar los mejores resultados. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es la planificación de las cirugías, las cuales generalmente se programa entre las 24 a 48 horas que el paciente ya está de una manera, como les digo, estable. No les digo que está normal, sino estable. Ya tenemos el retiro del empaquetamiento, obviamente es otra cirugía, en la cual ahí sí ya vamos a hacer lo que es la hemostasis y la estabilidad hemodinámica y dejar a nuestro paciente 100% bien. Y tenemos el cierre de cavidades que, como les decía, puede ser temporal o puede irse resolviendo de a poco, cerrando de fascia en fascia dependiendo de lo que haya presentado nuestro paciente. Este proceso sí es crucial, sirve mucho para la recuperación y esto sí ya se basa netamente el cirujano, porque él es el que va a decidir cuándo quita el empaquetamiento, cuándo cierra, cuándo no cierra, cuáles son las lesiones que tiene que corregir, cómo los va a corregir, qué es lo que tiene que realizar. No nos olvidemos que tenemos que hacer la rehabilitación temprana. ¿Qué quiere decir la rehabilitación temprana? No es que ya al paciente le voy a llevar a trotar, a correr y a tenerle al poco más del paciente ya súper bien. Recordemos que nosotros tenemos que tratar de darle una movilización progresiva, obviamente evitando que se agrave o que le demos más lesiones. No tiene que ser agresivo. Si es que tiene un trauma de cerebro, nosotros tenemos que evitar la rehabilitación, limitar su recuperación a que esté bien. Y siempre el enfoque va a ser en que no le tengamos inmóvil. Por eso muchas veces ustedes han de ver que al paciente le ponen movilización cada 3 horas, porque si le tengo en un solo lado, yo tengo riesgo de hacerle una trombosis venosa y en vez de mejorar a mi paciente, le causo un riesgo, el politraumatismo, le doy una coagulopatía, por mala suerte por ahí un coágulo mal parqueado y le mato a mi paciente. Entonces, por eso no se les deja inmóviles, es decir, en una sola posición, sino que le están moviendo, le ponen a la derecha, le ponen a la izquierda, medio le sientan, medio le acomodan, dependiendo si se encuentra en UCI o en sala general. Entonces, tenemos la movilización progresiva, que como les digo, vamos a ir limitando en base a lo que está nuestro paciente. Si está con el estómago abierto, no le voy a poner ese rato a estarse sentando, a estarse haciendo abdominales, o estando haciendo hacer cualquier cosa, le puedo hacer que esté moviendo los brazos, que mueva las piernas, los piecitos, las manitos, para que no esté completamente quieto. Y la prevención de trombosis, que eso también depende del doctor, la medicación que deje, pero nos evita lo que son las trombosis, esta parte de la movilización. Entonces, una movilización temprana es muy importante y nos ayuda mucho con lo que es el riesgo del paciente para una trombosis. Actualmente las guías de la TLS del 2025 se enfocan en la cirugía del control de daños y en la transfusión masiva, como les decía, no se olviden de plaqueta, plasma y glóbulo, uno de cada uno. Se prioriza la atención oportuna en el paciente politraumatizado y la guía de LEADS del 2026, que es casi similar a la TLS, que es un poco más utilizada en la parte europea y en Estados Unidos, nos indica que la reanimación de control lo principal es la hemorragia igual, la parte traumática,
y el protocolo que tiene que ser en un paciente en el que vamos a mejorar supervivencia. Y aquí nos indica que el paciente para una cirugía de de daños tiene que tener un sangrado incontrolable, como les dije, se le empaqueta y en menos de 15 minutos a quirófano. Como conclusión, vamos a sacar que la cirugía de control de daños es una estrategia vital en los pacientes politraumatizados que cumplen la tríada letal, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica, para optimizar la parte quirúrgica. El éxito es mejorar y tratar de que el paciente se estabilice. Tenemos una formación continua. Debemos, todos los médicos, no solo el cirujano, no solo el emergenciólogo, como les decía, por eso hasta en primer nivel tenemos que saber qué hacer, porque cuando vamos a transferir al paciente, nosotros decimos, le voy a mandar un paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué te dice el de emergencia? Tiene que mandarle con 2 vías, con sonda vesical, tiene que mandarle estable las fracturas, tiene que verle que esté con el collarín cervical, tiene que estar con el estado de conciencia y que venga con un médico. Entonces, mientras yo ya hago todo eso, yo ya tengo que poco más y estar ya viajándome al hospital, porque no es que tengo el hospital a 5 minutos. Muchos de los centros de salud están a 10, 15, 2 horas, 3 horas, entonces tengo que saber qué es lo que tengo que actuar y qué tengo que hacer. Y obviamente la evidencia nos indica que tenemos estos nuevos protocolos que antes, cuando entraban a cirugía, pues era cirugía, si son 2, 3 horas, pues ni modo, igual va a ir a UCI y el cirujano y el traumatólogo se demoraba lo que tiene que demorarse y ya, y decía, ya está controlado, como digo, acta por cirugía y allá verán qué hace con ese paciente. Eso ya no se da. Ahora tenemos este protocolo que tenemos que empezar a utilizar y que en muchos hospitales de aquí del Ecuador sí lo ocupan, sí lo realizan, especialmente en los que son de referencia y que son los más importantes dentro de nuestro contexto hospitalario. Eso es todo lo que les puedo compartir. Espero que esté claro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que necesiten que se aclare, que se repita. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Qué enorme placer que nos haya compartido en el arranque del tercer día y para nosotros, pues, gustosos de poder tenerla en este evento. Mis queridos participantes, también pedirles a ustedes que si tenemos alguna duda o inquietud, lo pueden hacer desde la plataforma de chat, tanto desde la plataforma de YouTube como del Zoom, por favor, para que puedan colocar Ujú. sus preguntas. Y doctora Gabriela, aprovecho también para poder, mientras tanto, si es que hay alguna duda, pedirle a usted que nos ayude, por favor, con un mensaje siempre para los futuros colegas, personas que, le cuento que están personas de la carrera de medicina de la UTA, también de la Pontificia Universidad Central del Ecuador. Le cuento también que tenemos personas que se encuentran desde la UDLA y, como no, también nuestros amigos que están desde la SPOCH. ¿Algún mensaje que usted quiera, por favor, otorgar a cada uno de nosotros? Y bueno, también nos hagan llegar nuestros saludos a nuestros participantes mediante el chat, si es que no existen igual dudas e inquietudes. Doctora, por favor, Claro, para que con gusto. Bueno, a todos los que están en proceso de formación, en proceso de estudio, lo primero que les puedo decir es que no pierdan el lado humano. Recuerden que si nosotros estamos siguiendo algo de salud, especialmente medicina, nosotros lo estamos siguiendo por corazón, lo estamos siguiendo por vocación, no lo estamos siguiendo por dinero, porque quiero ser el más exitoso, quiero que me conozcan, quiero que todo el Ecuador sepa de mí. Recuerden que la medicina es la parte fundamental porque estamos hablando de la salud, de la prevención y de tener a una persona que esté bien, que esté sana, que si está enferma, la enfermedad esté controlada. Y nunca pierdan ese lado humano y se vuelvan en ese médico de que, vino por la receta, tome la receta, váyase. Recuerden que ese paciente a veces, muchas veces viene solamente porque le escuches, solamente porque le digas cómo está, que le digas cómo se encuentra, que le preguntes cómo le fue, si ves que fue su cumpleaños, felicitarle por su cumpleaños. Ser un médico de calidad, ser un médico que tenga su calidez, que se ponga en el lugar de su paciente y sobre todo siempre seguir en capacitaciones. Yo ya llevo 8 años, no ya 12 años, perdón, como médico y no he dejado de capacitarme porque ustedes saben que la medicina va cambiando, va aumentando, se aumentan nuevas cosas, se aumentan nuevos medicamentos, se nos quitan nuevos medicamentos, se aumentan nuevas escalas
y a veces cuando uno va a algún lado como estudiante te preguntan y te quedas en blanco porque dices, hijo, no sé, o vas como residente ya y tampoco como ya no me preparé, como yo ya soy médico, dejé de lado y no me sirvió. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia, siempre será primerito, no perder el lado humano, segundos, capacitarse en todo lo que puedan. Por más que uno diga no me sirve, créanme que les sirve porque en algún momento les va a llegar a algún politraumatizado, les va a llegar a alguien para cirugía. Entonces, siempre hay que uno capacitarse, estar pendiente, como por ejemplo ahorita con Juan Carlos, con estos nuevos congresos, estar pendientes en todo lugar. Generalmente a veces nos dan la posibilidad de poder estudiar, entonces no quedarse y siempre, siempre llevar en mente de que el paciente que tú estás viendo puede ser tu familiar, puede ser tu tío, puede ser tu hermano, puede ser tu abuelo, puede ser hasta tu hijo. Entonces, tratarlo como tú quisieras que lo trate y aprender de los médicos a los que van, aprender lo bueno, porque todo médico hay bueno y hay malo, hay enojón y hay el risueño, hay el bravo y hay el que ni te para bola. Entonces, aprendan lo que más puedan del médico al que ustedes encuentren y lo que a ustedes les parezca mejor. Por ejemplo, ve, a la doctora le ha sabido gustar pasarse riendo y conversando con los pacientes. Pues yo también les voy a preguntar, y ha sido su cumpleaños, le voy a hacer que tenga su feliz cumpleaños y ya se vuelve tu paciente, porque dice la doctora me escucha, la doctora me entiende, y ya ni siquiera siento dolores, ya estoy bien. Entonces eso les va a ayudar mucho. Y capacitarse, nunca quedarse en lo que ya aprendí. Capacitarse en todo lo que puedan para que siempre sigan adelante. Y como yo siempre he dicho a Juan Carlos, pues igual a los que están estudiando y todo, yo soy de aquí de Ambato. Si se necesitan, si es que algo se les puede ayudar, pues con mucho gusto a las órdenes. Siempre estaremos ahí presentes porque yo también fui estudiante, yo también pasé y pasé por todo lo que ustedes están pasando. Así que hay que echarle mucho ñeque, muchas ganas y a seguir adelante.